Hermanos, en la primera exposición establecimos hace un par de semanas las bases acerca de lo que es la Iglesia y de cuál es su propósito principal. Y dijimos que la Iglesia forma parte del plan de Dios y su perfecto diseño para llevar a cabo su plan de redención al mundo. De manera que la Iglesia debe ser un reflejo de la gloria de Dios y manifestar la luz del Señor a un mundo que nos observa. También, si recordáis, aludimos a que la existencia de la iglesia local es la manifestación visible, como por ejemplo esta iglesia, de una iglesia universal invisible que forma el verdadero pueblo de Dios en todo el mundo y en toda época. Y es en la iglesia local en la que se expresa de forma práctica pues, las alegorías, las analogías que da la palabra acerca de que la iglesia es una familia, es un rebaño, la iglesia es un cuerpo, es una casa, un sacerdocio, la esposa de Cristo. Eso se hace visible, se hace patente y real por medio de iglesias locales. Y lo que vamos a tratar de mostrar hoy a través de las Escrituras es que todo verdadero cristiano, todo verdadero creyente, necesita formar parte de una iglesia local para obediencia al Evangelio y también para crecer en su vida cristiana. Necesitamos formar parte de una iglesia local. Así que algunas preguntas que vamos a tratar de responder hoy es: ¿qué significa ser miembro de una iglesia local? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Puedo vivir mi vida cristiana sin pertenecer a una iglesia de manera definitiva? ¿Es bíblica la membresía? ¿Es bíblico el compromiso de estar en una iglesia de forma oficial, reconocido? Pero antes de adentrarnos a esta cuestión importante, es fundamental que comprendamos un concepto y que nuestro punto de partida sea a través de esta verdad fundamental. No todas las personas del mundo somos iguales delante de Dios. Eso puede sonar un poco chocante. Yo sé que dices eso así y dices, ¿cómo que no? Dios no hace acepción de personas. Amén. Pero vamos a ver que cuando ponemos la lupa de la Escritura, vemos que el Señor, cuando ve el mundo, cuando ve a toda la humanidad, no ve a todo el mundo de la misma manera. Efesios capítulo 5, del 1 al 6, dice: Sed pues... Gracias, corazón. Dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Veis? En este texto se ve claramente que hay dos tipos de hijos. Hijos de Dios, hijos amados de Dios, hijos de desobediencia, por otro lado. En 1 de Juan 3:10 dice lo siguiente: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hijos de Dios, hijos del diablo. Hijos de Dios, hijos de desobediencia. Hijos de Dios, hijos de ira. En estos textos y muchos más se ve claramente la distinción. Personas que realmente forman parte del pueblo de Dios y personas que son enemigos de Dios. Mira, no hay término medio. En la Escritura no hay un lugar en el que tú estás en un sitio y en otro a la vez. En el que tú estás en un sitio pero recibes las bendiciones del otro. En el que tú estás en un sitio pero recibes las maldiciones del otro. No hay término medio. O eres un hijo de Dios en todos los sentidos, en toda regla, o eres un hijo del diablo. Ahora bien, en este mundo caído, ¿hay alguna manera de que podamos diferenciar entre estos dos grupos de personas?
Mira, la primera epístola de Corintios, Pablo reprende a la iglesia local muy fuertemente. Si leéis la primera epístola de Corintios, es una carta bastante dura, muy pastoral. Pablo se dolía con lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Y es una carta dura en el sentido de que Pablo reprende de forma muy contundente a la iglesia en Corintio. ¿Y por qué? Porque esa iglesia estaba tolerando el pecado de un hombre que tenía la mujer de su padre. ¿Recordáis eso? Ese pecado era público, era grave, era impenitente. Y lo que Pablo le dice a la iglesia es lo siguiente. 1 Corintios 5:2 dice: ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora, la pregunta que suscita esta declaración es: ¿quitarlo de en medio de qué? ¿Quitarlo de en medio de qué? ¿A qué se refiere Pablo? Pablo aquí evidentemente se está refiriendo a quitarlo de la membresía oficial de la iglesia. Ese hombre forma parte de la iglesia y tenéis que quitarlo de en medio de vosotros. No puede seguir formando parte de la iglesia, pero para que eso ocurriera tenía que estar muy claro en la Corintio del siglo I quién estaba dentro y quién no. Dios está muy preocupado, hermanos, en su palabra para que haya un dentro y haya un afuera. Una línea de separación entre los que son sus hijos y los que no lo son, y eso se establece de forma práctica en la tierra a través de la membresía de la iglesia local. Ahora, ¿es bíblico el concepto de membresía? Porque si buscamos en el Nuevo Testamento, yo os animo a que lo intentéis, la palabra membresía o el concepto membresía, tal cual dicho de esta manera, no está. Ahora, tenemos que tener cuidado por rechazar una doctrina porque la palabra en sí misma no esté, porque la Biblia puede exponer muchas ideas o exponer muchos conceptos de manera, de manera conceptual sin que la palabra esté de forma explícita. Por ejemplo, nosotros hablamos de la palabra Trinidad, ¿verdad? Creemos en un Dios trino, pero enseñadme dónde está en el Nuevo Testamento la palabra Trinidad. No lo está. La Biblia no dice Dios, es un Dios trino. Ahora bien, cuando leemos toda la Escritura, vemos que el concepto de un Dios que es un solo Dios, que subsiste en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está muy claro. En el texto de 1 Corintios que acabamos de leer, Pablo presupone la existencia de una membresía oficial de la que se debe quitar a ese perverso que tiene la mujer de su padre. En el libro de los Hechos leemos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 41, 42. Pedro predicó, tuvo que ser impresionante. Predicó y se convirtieron 3.000. Y esas personas, los que se convirtieron, no siguieron desperdigadas, sino que estaban juntas, llevando a cabo su vida cristiana en comunidad. Esas personas estaban identificadas, se las contaba dentro de un colectivo, perseveraban, tenían comunión. El dentro y el fuera estaba muy claro en Jerusalén en el primer siglo. Había personas que pasaban a formar parte de una comunidad que se distinguían de los que no. Y más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo del 43 al 47, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y dice: y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, los primeros cristianos vivían en una comunidad visible, reconocible, en la que cada uno sabía que pertenecía al pueblo de Cristo. Y el Señor añadía, es decir, incluía a esa persona que se había convertido a un grupo que se conocía y se reconocía dentro de la misma fe, los miembros oficiales de la iglesia.
De manera que la membresía de la iglesia estaba presente en sus inicios, primeramente en la iglesia local de Jerusalén y después en los diferentes lugares donde fue expandiéndose el cristianismo. Pero hermanos, ¿qué es exactamente la membresía? ¿A qué nos referimos cuando decimos miembro de una iglesia? Y podríamos definir la membresía de una iglesia local como una lista oficial de personas reconocidas como verdaderos creyentes por la misma iglesia local bajo su autoridad y su responsabilidad delante de Dios. Sí, en la Escritura autoridad y responsabilidad siempre van de la mano. Ahora, la pregunta que cabe ahora decir es, ¿de qué autoridad estamos hablando? ¿Quién le da esa autoridad a la iglesia y en qué consiste esa autoridad y qué limitaciones tiene esa autoridad? La iglesia es la que reconoce a alguien y lo añade como miembro y tiene autoridades y responsabilidades en base al Evangelio. Y para responder a esta pregunta de en qué consiste la autoridad de la iglesia, acompañadme de nuevo, como en el primer día, a Mateo 16, capítulo 16, versículo 16 al 19. Mateo 16, del 16 al 19. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Ahora, en este pasaje vemos como Jesús les pregunta a sus seguidores acerca de lo que los demás piensan de Él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y vemos como la confusión acerca de la persona de Jesús no es algo novedoso. En el primer siglo ya había publicaciones de algunos manuscritos del Código da Vinci, también. Ya estaban ahí medio despistados. En ese momento, al igual que ahora, la identidad de Cristo no era una cuestión sencilla para el incrédulo. Y entonces Jesús, al ver la confusión, algunos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, otros un profeta, ¿no? Dice, ¿y vosotros, los que me seguís, quién decís que soy yo? Y en ese momento, Pedro, en representación de todos los apóstoles, declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cae un peso de gloria sobre Pedro. En ese momento el Espíritu Santo toma a Pedro para que él haga una declaración real, verídica, auténtica, y inmediatamente cuando Jesús escucha eso, él muestra su conformidad con la declaración de Pedro y le dice a él y por ende a todos los apóstoles, a todos sus verdaderos discípulos, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? Jesús está reconociendo que Pedro es un confesor correcto y que su confesión es una confesión correcta. El hecho de que Jesús le diga a Pedro que sobre esta roca edificaría su iglesia no tiene nada que ver con la persona de Pedro. La roca no es Pedro, sino la verdad que Pedro acaba de proclamar. Jesús está haciendo un juego de palabras en el griego con la palabra roca y la palabra Pedro. Es muy parecida. Palabra roca y palabra Pedro, perdón. Pedro no es el sucesor de Cristo, hermanos. Ni es el primer papa, ni el vicario de Cristo en la tierra. Pedro es un apóstol más que acaba de decir una verdad fundamental y es en base a esa verdad que Cristo iba a edificar su iglesia. ¿Qué verdad? Su verdadera identidad. ¿Quién es Él y qué ha venido a hacer aquí para salvar a los suyos? Pedro no es la roca de la iglesia es Jesucristo. Jesús está sencillamente reconociendo a alguien que es un confesor correcto, que está haciendo una confesión correcta. Y le dice que en base a eso, en base a confesores que hacen confesiones correctas, Él va a edificar su iglesia. Esto es la roca, la verdad de la palabra de Dios, en base a quién es Jesucristo y qué es lo que Él ha hecho. Pero Jesús no se queda en este punto.
El pasaje continúa con esta declaración. En el versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí Jesús no solamente está reconociendo a un confesor correcto, sino que le está dando a ese confesor correcto una autoridad. Le está dando las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le está dando la llave del reino de los cielos? ¿Solamente a Pedro? No. Pedro habla en representación de los apóstoles. Pedro habla en representación de la iglesia. Jesús le está dando esa autoridad a toda la iglesia real, auténtica. La iglesia debe estar formada por confesores correctos, es decir, personas que realmente viven conforme a lo que creen y que profesen una confesión correcta, es decir, aquellas personas que su fe sea acorde a la verdadera identidad de Jesús. La iglesia, hermanos, debe estar formada por verdaderos creyentes que saben en lo que creen, y eso es lo que les da la autoridad como cuerpo de atar y desatar. Ahora, la siguiente pregunta: ¿en qué consiste esa autoridad dada por Cristo a la iglesia? ¿Se trata de una autoridad civil o política? ¿La iglesia debe ir por el mundo juzgando a la gente o debe ir por el mundo poniendo multas? ¿La iglesia tiene que meterse en el gobierno? ¿La iglesia tiene que empezar a tomar decisiones acerca de lo que pasa en este mundo? No. Siempre que se ha intentado eso en la historia de la humanidad ha sido un fracaso. Porque esa no es la misión de la iglesia. Hermanos, la iglesia tiene autoridad en conformidad con las Escrituras para pararse delante de una persona, de un confesor, examinar sus palabras de fe, examinar su vida en el tiempo y determinar si esa persona es un confesor correcto y esa confesión es una confesión correcta. La iglesia tiene autoridad para proclamar si alguien forma parte o no forma parte del cuerpo de Cristo. Y ahora Jesús habla de atar y desatar. Si la iglesia ata algo en la tierra, toma una decisión en la tierra, eso es atado en los cielos. Si la iglesia desata en la tierra, eso es desatado en la tierra. Eso significa que la iglesia es la que tiene la responsabilidad de ejercer la autoridad de Dios en base a su palabra para proteger el evangelio y definir quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Ahora, es importante aclarar algo en este punto, porque toda autoridad que viene del cielo es una autoridad que tiene límites. Nuestra autoridad no es ilimitada, la única autoridad ilimitada es la del Señor. Nuestra autoridad es delegada. Y es importante aclarar que una iglesia local no es la que hace que alguien sea o no cristiano. Y tampoco una iglesia local puede fabricar cristianos, y tampoco una iglesia local tiene la última palabra en este asunto. Sí, una iglesia local puede equivocarse. Mira, Dios es el que provoca el nuevo nacimiento. Dios es el único que puede fabricar cristianos. La vida espiritual viene de lo alto. Nosotros no podemos realizar ninguna estrategia, ningún plan de marketing, ninguna fórmula para que esta iglesia se llene más de gente. Solamente por la palabra, por medio del Espíritu Santo, es que Dios trae vida a la gente muerta para añadirlas a su iglesia. No tenemos esa potestad, nosotros no podemos fabricar cristianos. Pero sí significa que aquí Cristo le está dando a la iglesia la autoridad para reconocer a los verdaderos cristianos. La membresía de la iglesia debe estar compuesta por aquellas personas que han sido examinadas por una iglesia local y esa misma iglesia local ha decidido reconocer que se trata de alguien que vive conforme a lo que dice querer y cree conforme a lo que la palabra dice. Es decir, alguien que es un verdadero hijo de Dios. Mira, para ilustrar esta verdad, es útil hablar de lo que significa una embajada. Una embajada es un espacio de un país concreto que está dentro de otro país. Y los que hemos viajado sabemos, por ejemplo, si estamos en Estados Unidos y perdemos el pasaporte, tenemos un problema, porque no podremos volver.
Y para solucionar ese problema tenemos que acudir, si alguna vez, por ejemplo, estáis en Washington y no perdáis el pasaporte, pero si lo perdéis, buscad la embajada española. Porque una vez entramos en la embajada española ya no estamos en suelo estadounidense, estamos en suelo español. Aunque nos encontremos en Washington, en ese edificio no rigen las leyes de Norteamérica, sino las de España. Yo puedo acudir a una embajada española y realizar cualquier trámite como si estuviera en España, aunque esté en otro país. En la embajada, en el caso de que yo voy sin el pasaporte porque lo he perdido, ellos harían los trámites correspondientes para identificarme como ciudadano español y una vez comprobadas las cosas que tendrían que comprobar, me arreglarían el pasaporte para que yo pudiera regresar a mi casa. Ahora bien, ¿ha sido la embajada la que ha hecho que yo sea español? No, yo ya era español antes. La embajada no me haría español, simplemente reconocería que yo ya lo soy y me otorgaría mis derechos y obligaciones como ciudadano de España. Hermanos, en un sentido, una iglesia local funciona de la misma manera. Es una embajada. Una iglesia local existe como una embajada del cielo. Una embajada del reino de Dios que tiene la función de reconocer a los miembros del reino de los cielos e incluirlos en su lista de miembros para representar juntos a esa patria celestial en medio de este país hostil llamado mundo. La iglesia no puede fabricar cristianos, pero sí tiene la autoridad como embajada del cielo dada por Dios para reconocerlos. Alguien entra por la puerta, dice que es cristiano, que ha conocido a Cristo, que se ha arrepentido. La iglesia escucha su profesión de fe, ve que es verdad, ve que él ha entendido quién es Jesús, que ha entendido que es pecador, que necesita a Cristo para la salvación, lo recibe, lo abraza y ve que su vida, conforme lo va conociendo, está transformándose, toma decisiones conforme a lo que el Señor quiere. Ha dejado una relación con una chica que no es creyente y que mantiene de forma ilícita. Antes jugaba en apuestas deportivas y ya ha dejado de hacerlo, confiesa sus pecados, empieza a vivir conforme al Evangelio y la iglesia se para de este Señor llenos de gozo y dice: tú eres un cristiano, gloria al Señor, bienvenido. Pero por otro lado también hay otro Señor que dice creer en Cristo, pero cuando hablas con él dice que Cristo era hermano de Lucifer. Y cuando hablas más con él, dice que María era la madre de Dios, o es la madre de Dios. Y sigues hablando con él y dice que un tal profeta pues recibió unas planchas de oro y hace 2 siglos y pues ahí tuvo una revelación y empiezas a ver que no. Y sigues hablando con él y dice que como los patriarcas tenían más de una mujer, el Señor no le parece mal que tengamos más de una mujer. Un espabilado. Y sabes que a lo mejor es adicto al tabaco y el hombre no tiene ninguna intención de dejar el tabaco ni quiere saber nada de ningún tipo de rendir cuentas. Y la iglesia, delante de ese hombre, que a lo mejor tiene una buena intención pero está muy confundido, se para y le dice: mira, por muy sincera que sea tu profesión de fe, tú no has conocido a Jesús y no podemos añadirte en la lista de los miembros de esta iglesia. Hermanos, debemos volver a insistir en esta verdad. La principal misión de la iglesia en este mundo es la de representar la imagen de Dios y de proteger el Evangelio. La iglesia no es un club social que trata de hacer este mundo un lugar mejor y de que todos nosotros cada día seamos mejores personas. No, hermanos, la iglesia es la esposa de Cristo y la iglesia debe reflejar la imagen de Cristo en este mundo caído. Debemos dejar de ver a la iglesia como un organismo humanista cuya misión es hacer que las personas sean felices y cumplan sus deseos. La iglesia no es para la gloria del hombre, la iglesia es para la gloria de Dios. Y evidentemente eso llevará a la iglesia a mostrar amor y a mostrar misericordia al mundo, porque precisamente Dios es amoroso y misericordioso. Pero al mismo tiempo la iglesia no se va a casar con el mundo, no va a torcer la palabra y también va a mostrar la justicia y la santidad de Dios al mundo, porque precisamente Dios es santo y Dios es justo.
¿Y cómo ha diseñado Dios que esa sobreabundante riqueza del carácter de Dios sea manifestado al mundo? ¿Cómo Dios muestra al mundo su amor, su misericordia, su gracia, su justicia, su santidad, formando parte? ¿Cómo ha diseñado Dios que tú puedas mostrar eso al mundo? Formando parte de una iglesia local para someternos a ella en base a la autoridad de las llaves que Dios le ha dado. Mira, si todavía no estás convencido con respecto a la necesidad de hacerte miembro de una iglesia local y someterte a ella en obediencia a Cristo, déjame que considere algunas cuestiones prácticas también que hacen de la membresía imprescindible. La Biblia enseña que debemos amarnos. Sí, amarnos. Que debemos cuidarnos, que debemos alentarnos, que debemos soportarnos. Son mandamientos. Ahora, para poder hacer esto y que otros hagan lo mismo conmigo, yo necesito desarrollar relaciones profundas con otros hermanos. Y cuando hablo de relaciones profundas, no quiero decir saber cómo se llama él de nombre y de apellido y saber más o menos dónde vive y verle una vez por semana. Yo no puedo soportar, amar, cuidar, alentar a alguien con quien no tengo una relación. ¿Cómo llevar eso a la práctica si yo no pertenezco a una iglesia local en la que me implico, en la que me entrego, en la que me doy, en la que estoy dispuesto a ser vulnerable y que me hieran? ¿Cómo yo puedo desarrollar ese tipo de relaciones profundas para amar a mis hermanos, para perdonarles, para soportarles? Yo puedo o debo ir amando, cuidando, alentando a todos los cristianos del mundo con la misma responsabilidad ante Dios acerca de todos ellos. Yo soy responsable de alentar a todos los cristianos de este mundo de la misma manera. Hermanos, obviamente eso es inviable y es absurdo. Yo necesito ser miembro de una iglesia local para llevar a cabo esos mandamientos correctamente. Mira, hoy ha venido una visita hermosa aquí y doy gracias al Señor por ellos, por Marcos nuestro, un hermano de Madrid. Gloria al Señor que Él esté aquí. Pero honestamente, y te pido disculpas, pero yo no he orado por ti nunca. No te conocía. Pero yo he orado por todos vosotros cada día. Ahora voy a empezar a orar por ti. Pero yo antes no he orado. ¿Entendéis? Yo no tengo la misma responsabilidad con todos los cristianos del mundo. Hermanos, por otro lado, yo dice la palabra que debo obedecer y sujetarme a mis pastores, sí. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Si no soy miembro de ninguna iglesia local, ¿cómo puedo obedecer a este mandamiento? ¿Yo debo someterme a todos los pastores del mundo? Evidentemente no. Yo necesito formar parte de la membresía de una iglesia para saber quiénes son mis pastores o mi pastor y obedecer a este mandato. En este texto, lo que dice el autor de Hebreos, no solamente que las ovejas deben someterse a los pastores, sino que los pastores tienen que dar cuenta de las ovejas que pastorean. Hermanos, existe una responsabilidad pastoral muy grande sobre los pastores. Yo, por ejemplo, yo como siervo de Dios tengo que tener muy presente este pasaje y tengo que saber que habrá un día en el que el rey de la iglesia me va a sentar y me va a decir: ¿tú qué has hecho con el pueblo al que yo redimí? ¿Cómo has tratado a mi iglesia? Yo tendré que rendir cuentas. ¿Pero de qué ovejas? De todas las del mundo. Yo soy responsable de pastorear a todas las ovejas de España, a todas las ovejas de Cádiz, a todas las de San Fernando.
Gracias al Señor que no, porque no podría dormir ni vivir. No, yo soy responsable de pastorear a los miembros de la iglesia local en la que sirvo. Y sí, mira, yo amo a todo el que viene, a todo el que asiste, pero si a mí me llama alguien para pedirme consejería, que no es miembro de esta iglesia, y a la misma hora me llama a alguien para pedirme consejería, que sí está comprometido con esta iglesia y es miembro, yo tengo muy claro que mi prioridad es atender a aquellos que han decidido estar aquí. Porque el Señor a mí me va a pedir cuentas para atender a los de casa primero. Y luego yo voy a orar por los hermanos de Madrid, voy a dar consejo a quien pueda darlo, claro que sí, hay que estar. Pero primero, los de aquí. Y mi responsabilidad es con los de aquí. Y para eso es imprescindible que exista una membresía oficial reconocida por todos nosotros. Yo debo saber a quién pastoreo, hermanos. Yo debo saber quiénes son las ovejas que Dios ha puesto sobre mi cargo. Así que la membresía es necesaria, hermanos, para el buen orden de la iglesia y como cristianos es necesaria para un correcto orden en nuestras vidas, para obedecer a Dios y al Evangelio. Llamados hermanos, un creyente que no pertenece a la membresía de una iglesia local por el mero hecho de que no quiere asumir el compromiso, porque no lo siente, porque no le apetece, porque no sé qué, es un creyente que está desobedeciendo a Dios y que no va a poder crecer ni va a poder desarrollar su vida espiritual correctamente. Vivimos en una época, hermanos, en la que el compromiso es un insulto. El compromiso no gusta. Y el Señor abomina esta actitud. Todo el mundo quiere ser un alma libre, que nadie se meta en mi vida, que nadie esté por mí. Hermanos, el Señor ha muerto para que su pueblo esté unido, su pueblo se perdone, se soporte, crezca en gracia, en amor, en misericordia, no para que estemos todos jugando al cristiano del llanero solitario. No, hermanos, tenemos que estar juntos. Y eso es difícil. Es más fácil decir, yo soy cristiano, voy de domingo en domingo. Tomo el pacto, vengo aquí, cuando necesito algo del pastor lo reclamo. Como no me sirva como a mí me agrada, me quejo. Y de vez en cuando echo ahí un par de euritos en la ofrenda y a mí no me molestes más. No, lo duro es implicarse. Estar aquí, servir, sacrificarse, soportar al hermano, perdonar al hermano, cuidarle, ir a visitar al hospital, abrazar, estar con quien no te cae bien. Pero si no somos capaces de hacer eso, ¿qué diferencia hay entre este lugar y la asociación de vecinos del Parque San Rafael de aquí al lado? Oh, hermanos, la cruz. La cruz. Hemos visto que la membresía es bíblica y es necesaria, pero hermanos, ¿quién puede ser miembro de una iglesia local? ¿Cuáles son los requisitos para formar parte de esta iglesia o de cualquier otra iglesia? Y mira, cuando pensamos en el concepto de ser miembro de cualquier colectivo, pensamos en requisitos, en cosas que yo debo cumplir. Por ejemplo, si yo deseo unirme al club de golf de Chicana de la Frontera, por cierto, tienen unas pistas de golf impresionantes, pero yo tengo que tener dinero suficiente para apuntarme. Porque si yo estoy en paro, difícilmente podré pagar la cuota. Y si yo no puedo pagar la cuota, el club de golf me va a dejar fuera de su grupo. Me dice, mira, eres un chico muy simpático, pero son 300 euros al mes. Y si no lo pagas, no entras. Yo estaría fuera de la membresía del club de golf por dinero. Pero imaginemos que yo no me interesa mucho el golf, a mí me interesa el fútbol y soy un chico ambicioso. Yo quiero jugar en el Barça. Los que me habéis visto jugar a fútbol sabéis que lo tengo bastante difícil.
para jugar en el Barça yo debo tener talento, debo tener contactos, las oportunidades necesarias, porque yo no puedo plantarme delante del campo del Barça y decirle al taquillero: muy buenas tardes, esta noche quiero jugar en el primer equipo y quiero que me pongan de titular al lado de Messi. Pero Messi a la derecha, yo en el centro para marcar el gol, el que haga la jugada. Yo no puedo hacer eso, porque ese privilegio solamente no es para quien le apetezca. Solamente es para quien cumple unos requisitos, y en el Barça juegan los mejores, por lo que a mí me dejarían fuera del equipo, muy fuera del equipo. Si os fijáis, todos los grupos a los que yo quiero pertenecer, o a los que me gustaría pertenecer, se forman a partir de habilidades, de cualidades diferentes como dinero, poder, talento, fuerza, inteligencia. Pero en la iglesia, hermanos, no es así. La iglesia no es para los fuertes. La iglesia no es para los talentosos, ni los inteligentes, ni los sabios. Los requisitos para ser miembro de una iglesia no tienen nada que ver con eso. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a imaginar que Jesús es el miembro del jurado de un talent show de esos, tú sabes, ¿no? La Voz, que está ahí para juzgar a ver a quién entra y quién no entra. Uno de esos programas que vas a mostrar cómo cantas y el jurado dice si pasas o no pasas a la siguiente fase. Y en ese caso, Jesús está como jurado y las condiciones que él pone las encontramos en el libro de Mateo. Así que vamos a ver cuál es el casting de Dios. ¿A quién en Mateo hace Jesús un ciudadano del cielo, es decir, un miembro de una iglesia? ¿Qué él le diría en ese casting que puede pasar? Y vemos en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En el 18:4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Querida iglesia, estas son las personas a las que la iglesia debe recibir: los pobres en espíritu, los que siguen la voluntad de Dios, aquellos que reconocen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, aquellos que se humillan como un niño pequeño, es decir, todas las personas de toda tribu, nación y lengua que profesan una conversión genuina. Hermanos, el cristianismo no es para los fuertes, no es para los que creen tener una gran vida ordenada, ni para los que tienen un gran estándar moral. El cristianismo no es para los que creen que valen, los que creen que pueden, los que son buena gente. El cristianismo no es para nadie que es así. El cristianismo es para los débiles. Pablo escribió, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oh, mira, la membresía de esta iglesia es para aquellos que han llegado al final de sus fuerzas y han fracasado. Es para aquellos que se han dado cuenta que no pueden y han fallado a todo el mundo y también se han fallado a sí mismos. Es para aquellos que han llegado al final de sus vidas llenos de dinero en la cuenta bancaria, pero enemistados con todos sus familiares a causa de su arrogancia. La membresía de esta iglesia es para aquellos que han perdido a su familia porque han preferido un romance extramatrimonial que el verdadero amor en compromiso y fidelidad. La membresía de esta iglesia es para aquellos que han herido a los demás y se han herido a sí mismos y ahora se paran ante la eternidad y se quedan sin respuestas delante de un Dios 3 veces santo. Hermanos, la membresía de esta iglesia es para todos aquellos que se reconocen pecadores y lloran su pecado y saben que merecen el juicio de Dios, pero a la vez pueden pararse y contemplar la gloria de Cristo muriendo en la cruz y resucitando al tercer día para su justificación. La membresía de esta iglesia es para aquellos que corren a los brazos del tierno Salvador y se quieren quedar con Él para siempre. Es para aquellos que siguen pecando, sí, es verdad, siguen pecando, pero odian el pecado y desearían con todo su corazón no pecar nunca más. Es para aquellos que se han arrepentido de su vana manera de vivir y han creído que Cristo es el Señor y Salvador de sus vidas. La membresía de esta iglesia es para aquellos que saben que no son justos, que reconocen que están enfermos y vienen en busca del médico que les puede sanar el alma. La membresía es para todo aquel que cree
Porque si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces y solo entonces serás salvo. En definitiva, hermanos, la membresía es para todos aquellos que un día fueron enemigos de Dios, pero que ahora son llamados hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si eres uno de ellos, eres bienvenido a esta casa. Esta iglesia es para ti. Hermanos, Dios ama a su iglesia local y los que aman a Dios deben amar y someterse a una iglesia para su vida cristiana. Como iglesia local tenemos la autoridad de parte de Dios de reconocer y supervisar a los que dicen ser creyentes, pero no como un policía, no como para andar juzgando a todo el mundo sin misericordia, no, sino por amor a las almas perdidas. Hermanos, como creyentes tenemos la responsabilidad bíblica de someternos a una iglesia y edificar en ella por medio de nuestros dones, nuestros recursos, nuestras emociones, nuestras oraciones. Yo necesito que oréis por mí. Si somos creyentes debemos buscar una iglesia local y unirnos a ella. No es una opción, no es un ya lo iré haciendo, es un mandamiento. Es una obligación cristiana formar parte del cuerpo de Cristo en una iglesia local. Y es mi oración, hermanos, que el Señor nos llene de pasión por su pueblo y nos dé cada día una mayor claridad de lo que significa ser miembro de la iglesia del Señor. Amén. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi